El país es un espacio geográfico, pero este concepto de país como un espacio geográfico tiene una visión más de carácter folclórico, de carácter turístico. Y es muy importante ver de que el turismo aplica ese término de país, porque ahí se encuentra la parte folclórica, la parte cultural y la belleza natural que tiene ese país. Por lo tanto, haciendo un rebobineo de lo que es un país, vamos a entender de que ese espacio concede una visión grata a los internos y externos, quiero decir, a la población que habita ese país y a los extranjeros. Por lo tanto, la palabra país está integrada, está concatenada directamente con la empresa turística. Claro, o sea, obviamente el turismo es una empresa que da de comer a muchísimas familias, pero aparte de eso, ese turismo explota lo que es ese espacio, explota las riquezas naturales y las riquezas artificiales que tiene ese país. Por lo tanto, le vemos a la palabra, al concepto de país, como un vínculo de carácter folclórico dentro de un espacio determinado. Yo creo que está muy claro ese concepto. Entonces, si alguien tiene, pues me dice para ampliarlo, ¿no? No hay problema. No sé si, Raquel, ¿qué me entendiste por país? Si me escuchas, Raquel. Raquel de Los Ángeles, sí, vos, la única. Perdón, Inge, se cortó el internet, no le escucho muy bien. Bueno, ¿qué entendiste por el concepto de país? Se estaba cortando bastante el internet, Inge. Disculpe, Mm. no le escuché mucho. Estaba tratando de moverle, no sé, no sirve mucho, no sé por qué. Evelyn, Viviana. Bueno, lo que yo le entendí fue que es un espacio que está determinado por la cultura, es decir, lo folclórico, lo que yo entendí. Exacto, el país es el que vende, pero ¿a través de qué? De a través de su generación turística que tiene. Eso directamente con el concepto de país, ¿no? Vamos al segundo concepto, la nación. La nación es un grupo humano unido por vínculos naturales establecidos por tiempos remotos. Quiero decir, este grupo humano está unido por su historia. Eso en definitiva. Aquí la palabra sagrada es el vínculo histórico que tiene ese país, la palabra historia, básicamente. Entonces, claro, si nacieron en un determinado espacio, crecieron, dejaron una historia los ancestros. Pues nuestra nación ecuatoriana depende mucho o tiene mucho que ver, o lo que nos dice nuestra nación ecuatoriana, nos dice de lo que fuimos antes, por ejemplo, parte del imperio incaico, o que fuimos, nosotros que fuimos también Real Audiencia, que fuimos también Reino de Quito. Entonces, esos son los ancestros históricos con los que determina la nación. Pero recuerden, el elemento más importante de la nación es precisamente el grupo humano, la población. Claro, nosotros, aquí hay dos palabras que son muy claras, ¿no? Hablamos de pueblo y hablamos de población, que no es lo mismo, porque la palabra pueblo es un concepto esencialmente político, mientras que la palabra población es un concepto puramente demográfico, estadístico. Y recuerden que la demografía es la ciencia que estudia la población, ¿sí? Pero desde el enfoque de las tasas de natalidad, tasas de mortalidad y el movimiento migratorio, la migración.
Entonces, claro, acá tenemos vamos cazando términos y palabras que dan mayor luz o mayor entendimiento a lo que es la nación. Pero como parte esencial de la nación es la población. Entonces, claro, ese grupo humano que se identifica dentro de un contexto histórico, sus antecedentes históricos, sus ancestros. Claro, en la nación no es esencial el espacio, el territorio, diríamos nosotros. No así en el país. En el país es esencial el espacio. No así, por ejemplo, en la nación, que el espacio, el territorio, no tienen un carácter imperante en lo que da su concepto esencial. Entonces, claro, si hablamos de nación, estamos hablando del grupo humano. Incluso ese grupo humano, todo ese grupo humano, puede migrar o puede ser expulsado de un determinado territorio, pero sigue siendo nación. Tenemos el vivo caso del pueblo judío. Los judíos, Israel, a su tiempo fue una nación que fue desterrada, que fue expulsada, perseguida y toda la cosa. Entonces, ese es el concepto, que no vivamente decimos que la nación es el grupo humano unido por sus vínculos históricos. Eso en definitiva. A eso se llama la nación. Y de ahí viene también la palabra pueblo, la palabra población y también la palabra nacionalidad. De nación viene la nacionalidad, es decir, el nacimiento de un ser humano dentro de un grupo determinado. El espacio es relativo. Claro que la nacionalidad mucho tiene que ver en el lugar de nacimiento, mucho tiene que ver, pero claro, es un complemento que daríamos nosotros al concepto de nación, la nacionalidad. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? Bien, vamos al contexto del Estado. El Estado. El Estado es una estructura jurídica y política establecida sobre la base natural de una nación. Es decir, la base fundamental de un Estado es la nación, porque ella tiene un elemento muy importante que es la población. Ahora, esa población que crece, que se educa, que se prolifera, que se multiplica, necesita de un elemento jurídico. Entonces, el Estado se basa en un elemento muy importante que se llama la Carta Magna, la Constitución. Nosotros hoy en día, como Ecuador, como Estado ecuatoriano, nosotros dependemos mucho de las decisiones, de los gobiernos y todo. Necesitamos o dependemos muchísimo de lo que es la Constitución. Nosotros, claro, con la Constitución del 2008, la Constitución de Montecristi, esa sumada a las anteriores, esa es la número 20, la 20ª Constitución. Entonces, cuán desordenados seremos en nuestras leyes, que tenemos que cada vez crear una nueva Constitución. Y claro, hoy en uno de los articulistas decía que una Constitución sirve como una especie de traje hecho a la medida del caudillo. Y claro, vemos que la Constitución del 2008 fue precisamente el traje medio rosado para su caudillo, eso en definitiva. Bueno, entonces cuando hablamos de Estado, hablamos de su formación, de su origen, porque recuerden, una cosa es Estado y otra cosa es gobierno. El Estado es esa estructura jurídica y política. El gobierno es el grupo de gentes que ejercen el poder. Claro, nosotros hablamos del gobierno de Correa, gobierno de Lazo, gobierno de Lenin, gobierno de tal. Entonces, ese gobierno es el que ejerce el poder, es que da paso a la política, al ejercicio del poder, a través de un grupo de personas que democráticamente son elegidas.
Entonces, cuando hablamos de Estado, hablamos de 4 elementos fundamentales de ese Estado. Primero, para crear un Estado se necesita de estos 4 elementos. El primerito y el natural es la población. Recuerden que la palabra población es un término eminentemente demográfico. Entonces, claro, tenemos la población como el conjunto de personas que están unidas por lazos de carácter político, porque estamos hablando como un elemento constitutivo del Estado, la población. Entonces, un conjunto de personas jurídicamente fusionadas, ¿no? Que se identifican a través de lo que nos dejó la nación, es la nacionalidad. Entonces, todo ser humano necesita de una nacionalidad. Existe en el mundo gente apátrida que es expulsada. En Latinoamérica no ha habido ese tipo de problemas. Lo que sí hay, por ejemplo, es en Asia, que son ciertas tribus o ciertas minorías que son expulsadas, que son maltratadas, que son desconocidas, como estudiamos en esa lectura que fue en la revista Diners sobre esta minoría china, ¿no? Ya sabemos de qué se trata. Por ejemplo, ellos son grupos apátridas, sin patria. Entonces, en cualquier parte del mundo es como que no existieran. Pues claro, hablamos de, no sé, de fantasmas, de entes que no existen en el planeta, viéndolos físicamente, es decir, no son reconocidos. Pero ese conflicto no existe en nuestro país, no existe en el Estado ecuatoriano. Por lo tanto, la población, todos sus habitantes, estamos registrados a través ¿de qué entidad? ¿Cuál es la entidad que registra nuestros nacimientos, nuestras muertes? El registro civil. Incluso el registro civil también registra, ¿no?, también los casamientos, los divorcios. Y ustedes saben que en la vida, tradicionalmente, se conocía de que el ser humano, el ciclo vital, nace, crece, reproduce y muere. Pero hoy en día, pues como ya las sociedades cambian, los los fashion imponen ciertas costumbres que se convierten en leyes, pues hoy en día entendemos que el ser humano, su ciclo vital es de que nace, crece, reproduce, se divorcia y muere. Entonces ahora cambian las cosas. Igual, también, así como cambian las cosas, también hay ciertos seres humanos que se cambian de sexo. Entonces ahora no sabemos qué mismo es. Pero bueno, esas inquietudes se conversan en otra mesa. Hablamos de la población, del primer elemento constitutivo del Estado. Vamos al segundo. El segundo elemento constitutivo del Estado es el territorio. Es el territorio. Si hablamos del país como un espacio determinado, en cambio, en el Estado, el territorio es delimitado. Nuestro espacio, nuestro territorio nacional ecuatoriano, tiene 256.370 kilómetros cuadrados, que eso ya estudiamos, y que estoy viendo que algunos en el examen se han olvidado de escribir, por lo tanto ahí, si no saben cuál es el espacio, de qué ecuatoriano estamos hablando. Entonces, si no escribieron en su examen los 256.370 kilómetros cuadrados de extensión territorial a partir de octubre de 1998. Si no escribieron esa cifra. Bien, entonces, claro, nosotros tenemos territorio, como base del territorio, el espacio terrestre, el espacio marítimo, las 200 millas, y el espacio aéreo, pero se incluyen también el subsuelo como es parte también de ese territorio, y se incluye también el espacio fluvial y el espacio lacustre, es decir, lagos, lagunas y también los ríos, que también hablamos de los principales ríos en el Ecuador, que también, si no hablaron de los principales ríos en la primera pregunta de geografía,
otra vez, ¿no?